En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Para siempre sea louvado. Queridos amigos en el Señor, hoy la Iglesia celebra a esta gran santa y doctora de la Iglesia, Catalina de Siena, cuya ciencia la aprendió en la meditación de la pasión del Señor y tuvo en sí la ciencia de la cruz, ciencia que falta a tanta teología moderna, a tanta teología supuestamente muy difundida, la ciencia de la cruz. Catalina de Siena no tuvo una educación secular, diríamos, la tenía básicamente. En ese tiempo la mujer ocupaba un lugar secundario y subordinado al varón. Pero Catalina de Siena era de aquellas vírgenes prudentes que en la contemplación del misterio de la pasión de Cristo y de su sangre preciosa por nosotros derramada, supo encender su lámpara y mantenerla encendida siempre a lo largo de su vida, con la llama de la fe, la esperanza y la caridad. Pero no quedó Catalina cómodamente recluida en su contemplación. Sintió en carne viva el dolor de la Iglesia dividida en aquel tiempo. Recordemos que el Papa de aquel tiempo había trasladado la sede pontificia a la ciudad de Aviñón, Francia, y Catalina de Siena escribía, sin pelos en la lengua: sé varón, sé fuerte, disponte a sufrir y vuelve a Roma. No temas a los príncipes, a los reyes, teme al juicio de Dios, lo decía Catalina de Siena. Hoy, en el trayecto hacia la vía de la conciliación, todavía en Roma, encontramos una hermosa estatua moderna de Catalina caminando hacia San Pedro, donde ella iba a rezar todos los días por lo que ella llamaba la navicella de la Chiesa, es decir, la barca de la Iglesia, la nave de la Iglesia. Y con la fuerza del Espíritu Santo obtenida en la contemplación de la pasión de Cristo, supo dirigirse a los papas con entera libertad. No pecó de papolatría. Ella sabía como nadie el altísimo oficio al que estaba llamado el sucesor de Pedro. Pero sin embargo tenía conciencia que los sucesores de Pedro no siempre estaban a la altura de su oficio pastoral. Y entonces Catalina, con entera libertad, escribió al Papa a través de su secretario, ¿no? Parece que Raimundo de Capua, si no me equivoco. Ella se dirigió: sé hombre, sé varón, sé cristiano, corresponde a la gracia del pontificado, la que Dios te ha llamado, no para tu vanidad, no para que ejerzas una autoridad absolutista, sino para que sirvas a la grey que te ha sido encomendada. Es ella una de las vírgenes prudentes. Y como dice San Pablo, él quiere presentarnos ante Cristo, a su iglesia, a la comunidad de creyentes, como una virgen casta. La virginidad cristiana es mucho más que el aspecto biológico. Nosotros somos muy reductivos y pensamos que la virginidad cristiana se reduce al aspecto biológico, al aspecto fisiológico y corporal. Recuerdo en la época del jansenismo, las famosas monjas del monasterio de Port-Royal en Francia, que tenían fama de santidad, de mucha santidad. Y dice la historia que el Papa envió un visitador apostólico a aquel monasterio para cerciorarse
de la veracidad de esta fama de santidad que tenían las monjas de Port-Royal. Pues bien, el visitador apostólico papal cumplió su función, regresó a Roma y le dejó un breve informe en 2 líneas al Papa de entonces. Santidad. Las monjas de Port-Royal son puras como ángeles, pero soberbias como demonios. Por tanto, la virginidad cristiana es mucho más que un aspecto biológico que incluso puede perderse por algún accidente o una caída. La virginidad cristiana es apertura total al misterio de Cristo sin condiciones y sin adherencias a las cosas de este mundo. Es dejar que Cristo tome posesión de mi vida, de mi alma, de mi cuerpo, de mi afectividad, de mi sexualidad, de todo lo que yo soy, la virginidad cristiana. Y San Jesús, en la parábola de las 10 vírgenes necias y las 10 prudentes, que según la costumbre de entonces hacían vigilia en espera de recibir al esposo y a la esposa. Pero como tardaba, algunas se durmieron y a algunas se les acabó el aceite de sus lámparas, se les acabó la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces, cuando oyeron la voz de que el esposo estaba cerca, enseguida se sobresaltaron y pidieron a las otras vírgenes prudentes que les diesen de su aceite para encender sus lámparas. Pero ellas dijeron, no es posible porque no vaya a ser que falte para vosotras y para nosotras. Y nadie a comprar el aceite para encender vuestras lámparas. Mientras ellas fueron a comprar, llegó el esposo, Cristo, el esposo que celebra las bodas con la humanidad redimida en la iglesia y hace entrar a las 5 vírgenes prudentes al banquete del reino celestial. Y llegaron más tarde, aquellas que fueron a comprar el aceite, golpearon la puerta y escucharon esta terrible voz de Cristo: no os conozco, no os conozco. Y termina el Señor la perícopa del Evangelio diciendo, por tanto velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Hoy en estos tiempos tan terribles que estamos viviendo, muchos falsos videntes, muchos falsos visionarios creen saber el día y la hora de la llegada del Señor. Y entonces se están portando como estas vírgenes necias que están tratando de buscar el aceite donde no está. Cuando lo único que nos dice el Señor es que mantengamos encendida la lámpara de la fe, la esperanza y la caridad. Caridad para con Dios, caridad para con el prójimo. La caridad hacia Dios, el amor de Dios se demuestra en el amor al prójimo. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, nuestra religión es una pura mentira, un puro teatro, una farsa, como dice el apóstol San Juan. Por tanto, hermanos, yo pienso que ahora debemos volver a las fuentes purísimas del Evangelio sin glosas, a la palabra de Cristo, ¿no? Y dejarnos de tantas novelerías y tantas cosas y tantas noticias, porque tenemos un exceso de información, pero una información que nos empacha, una información que nos atosiga hasta la náusea, porque es una información no procesada. Es decir, hoy tenemos formación y información, pero no tenemos ninguna formación de criterio para discernir los signos de los tiempos, como dice la Iglesia. Lo único que nos pide el Señor es velad y orad. Estad en vela, porque no sabéis ni el día ni la hora, lo dice el propio Jesús.
Pero claro, no faltan quienes saben el día y la hora. Y entonces vienen con sus fechas, con sus cosas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo de más allá, y han dado las espaldas a las palabras del Señor, que consiste en velar y orar, fortalecer la llama de la fe, la esperanza y la caridad con el aceite virginal de la vida trinitaria a través de la oración y a través de nuestra vida cotidiana enraizada totalmente en Dios. Que la Santísima Virgen María de Fátima nos cubra con su manto, ella, la Virgen de las Vírgenes y Madre de las Madres, nos ayude y proteja nuestras lámparas del huracán, de los huracanes que hoy quieren apagarlas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo. Para siempre sea